Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Y hoy y estoy aquí, ya me estaba adelantando. Y estoy aquí con... Hola, yo soy Jordi Linares. Y hoy también me toca a mí decir, estoy aquí con... porque tenemos invitados, son nuestros primeros invitados de 2022. Y prometimos que esta nueva temporada íbamos a traer más gente interesante. Y tenemos aquí a los hosts del podcast Hablemos Arte, Roberta Villarreal y Pablo Ávila. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, está padrísimo que estén aquí nuestros tocayos de podcast porque se llaman Hablemos igual que nosotros. Y vamos a hablar de Frida Kahlo y la moda y pues como un poco cuál es las referencias que tenía Frida Kahlo en la vida en cuanto a moda y cómo fue cambiando su estilo, que me parece interesante. Frida tiene una imagen muy distinguible. Yo creo que en construcción de autoimagen ella es la reina. Sabía perfecto cómo quería presentarse, cómo quería que la vieran y lo logró. 100%. Y creo que mucha gente como tiene esta idea de que lo hacía bueno, creo que no sé si pues más adelante lo hablaremos, pero pues viene de una postura política, viene de su fortalecer esa identidad personal que ella tenía, viene de darse a conocer de alguna manera, de poder disimular algunos temas que ya no quería que estuvieran como a la vista. Entonces hay muchas razones de por qué se viste así y me encanta este tema como para poder desarrollar, porque creo que mucha gente dice, ay, pues lo hacía por Diego y ya, cuando hay mucho detrás. O sea, Diego Rivera sí influyó en el estilo de Frida Kahlo, pero un poco más adelante en la vida. Pero me gustaría que ustedes nos empiecen a contar lo que decías, Roberta, de cómo ella, por ciertas cosas físicas, tuvo que empezar a hacer su estilo personal. Pues bueno, Frida tiene esta historia como larguísima, ¿no? Y súper difícil en cuanto a el accidente que tiene y digo que este es un tema muy controversial, también no se sabe si sí tenía polio o no, pero pues estuvo siempre cojeando, ¿no? Cogió durante toda su vida, entonces pues no podemos también pasar por alto que probablemente todas estas faldas también era para poder ella presentarse de una manera ya que tenía esta personalidad sumamente fuerte. Frida nunca fue sumisa, Frida nunca fue de una personalidad como muy tranquilita, no, ella era de personalidad fuerte, de mostrarse fuerte ante las personas, la sociedad, el arte y todo. Entonces, pues yo creo que podemos ligar muchísimo la manera cómo se viste con esta parte de cómo le gustaba presentarse. Claro que Diego influencia su manera de vestir, pero viene también de las convicciones de Frida, porque estos vestidos de tehuana lo agarra muchísimo de este pueblo en Oaxaca que era como una sociedad matriarcal. Entonces ella siempre estuvo como muy en este lado de empoderar a estos matriarcados, ¿no? Y creo que a veces no se platica mucho de eso cuando creo que nos habla mucho de su postura política, de su personalidad, de su manera de presentarse, que se me hace, pero increíble. Ahí a mí me gustaría sumar un poquito de lo que decía Roberta, que esta parte de la indumentaria mexicana viene en cierta parte de su vida, como dices, Clau, pero en realidad esta parte de aprovechar la vestimenta como para fortalecer su personalidad viene desde mucho antes. En realidad, si nos ponemos a ver fotos de cuando era joven y su papá, que era fotógrafo, le tomaba fotos, Frida se vestía con trajes súper masculinos o con zapatos sin tacón, o sea, de una manera que para aquel entonces era algo súper disruptivo, súper retador y vaya, creo que a pesar de que tiene un estilo en cuanto a su indumentaria sumamente evolutivo, los rasgos de su personalidad lo vemos constantemente a lo largo de toda su vida. Sí, y siempre trata de decir algo a través de la moda, ¿no? Creo que ahorita que mencionaste estas fotos que tiene de estos retratos de su papá de ella con traje, me parecen súper fuertes, porque muchas veces como referentes de moda, cuando hablamos de mujeres usando traje, hablamos de Marlene Dietrich, de otros personajes que en los 20 lo hicieron, pero se nos olvida que Frida también. Otra parte muy importante de la imagen de Frida es
la dualidad, o sea, todo el tiempo tenía un doble discurso dentro de su estilo y de su imagen, e incluso dentro de su arte. Empezando porque sus papás, su mamá era mexicana, española, y su papá alemán, ¿cierto? Y creo que alemán húngaro. Sí. Y ella todo el tiempo tenía esta dualidad que era muy femenina, pero a la vez revolucionaria. Como que tenía las tradiciones, pero era... no solamente se basaba en sus tradiciones, sino tenía mundo, digámoslo así. Entonces, Exacto. estas dualidades todo el tiempo las representaba tanto en su arte como en su personalidad. 100%. Por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más comunes es el de las dos Fridas, que ahí se ve, pero más claro que el agua, estas dos Fridas, no tanto como femenino, masculina, pero estas dos partes de donde ella venía, de cómo o sea, cómo le gustaba vestirse, cómo se tenía que vestir, el lado de su mamá, el lado de su papá, el lado inmigrante, pues todo habla de como la evolución de su vida y lo vemos en un solo trabajo que se me hace, pero impresionante también. Además nos damos cuenta a través de su arte la importancia que tiene la indumentaria, ¿no? Más allá de ella vestirse para el retrato, hay pinturas de Frida en donde se trata de su ropa, ¿no? Como esta serie que hace en Nueva York, en donde vemos sus vestidos en contraste con la ciudad. Y justamente también es algo que creo que busca ella con su ropa cuando se internacionaliza, el llevar este pedacito de México a través de la moda. Hay una carta que me parece hermosa al doctor O'Farrell de cuando va a París, en donde le dice, me vestí con mi traje de tehuana y todos me veían como una reina. Y creo que esa es la ilusión que ella buscaba transmitir, que vieran realmente esta indumentaria tradicional como lo que es, como esa alta costura mexicana. Y creo que llamaba muchísimo la atención, y no sé si Pablo quieras meter de tu cuchara, pero hay cuando Frida se va a París a hacer estas exposiciones increíbles y a estar al lado de los surrealistas y dadaístas y lo que sea, Vasily Kandinsky le escribe a Albers, a Joseph Albers, de acabo de conocer a una artista increíble llamada Frida Kahlo, que su vestimenta me dejó en shock, la mujer más hermosa que he visto y llamaba la atención entre tantas mujeres que estaba ahí. Entonces se siente padrísimo también ver otros lados de otros artistas, dar su opinión sobre cómo Frida se portaba, cómo se vestía y cómo la podían como sentir a través de la vestimenta. Y lo vemos en cartas de otros artistas hablando de ella, que se me hace pero maravilloso. Sí, estoy súper de acuerdo. Frida tenía como una personalidad súper fuerte y le encantaba que la voltearan a ver y le encantaba llamar la atención. Eso es algo que a mí de verdad me fascina. Pero lo padre de Frida creo que es que ella, por ejemplo, vaya, hablando del punto de vista de arte, criticaba muchísimo todos estos movimientos que estaban sucediendo en París y en toda esta parte europea, porque eran como muy pretenciosos, muy rebuscados, muy elitistas, y Frida incluso hablaba en sus cartas, en sus libros, como toda esta gente parisina, o sea, no tiene idea de absolutamente nada, ¿no? Entonces, podemos ver todo esto a través de su ropa también, de su obra, de su sencillez, pues que creo que en realidad es un rasgo muy mexicano y que yo rescato y aplaudo 100 años después. Yo me acuerdo cuando me obsesioné con Frida Kahlo, como dice Roberta y Pablo, lo que más me obsesionaba a mí era leer cómo la describían los demás. Cómo todos te dicen, es que tenía esta actitud magnética, que al lugar a donde ella llegara, todos la volteaban a ver. Y también me acuerdo que hace mucho como que me llamó la atención cuando alguien describió a Frida como vanidosa. Y como que no me parecía el adjetivo correcto, pero sí muy consciente de todos estos pequeños detalles, que incluso cuando abrió el baño de Frida Kahlo con sus objetos personales, encontramos el labial, encontramos la polvera, todos estos pequeños detalles de que sí, cuidaba muchísimo su propia imagen y cómo se presentaba a los demás. Yo creo que sí era base, o sea, yo creo que justo es el clásico me arreglo, pero que no se me note que me arreglé, ¿no? Es como, era vanidosa porque al final mucho de lo que ella demuestra en su arte tiene que ver con su imagen, con cómo se ve, cómo se siente, como todos sus sentimientos los representa por medio de muchos autorretratos y eso para mí
a mí me enseña a una mujer que no necesariamente es vanidosa como desde el lado negativo de la vanidad, sino vanidosa en el buen sentido. Ella está tratando de empatizar con la gente desde su propio dolor, desde sus propios sentimientos, que eso me parece fundamental también a la hora de vestirse, ¿no? Claro, Yo represento una comunidad, perdóname. No, perdón, que también no olvidemos que Frida no tenía nadie más que pintar en sus épocas que estaba acostada. Entonces yo no la llamaría vanidosa. No yo iba a decir lo mismo, de verdad, lo mismo. Porque es desde muy pequeña que ella se ve en esta situación donde no tiene nadie más y donde sí la visitaban muchos de sus familiares y todo, pero a final de cuentas ella era lo único que se tenía ese espejo para pintarse y se acabó. Entonces esta obsesión de los retratos viene de ahí, definitivamente viene de su papá fotógrafo. Entonces yo no veo tanto a Frida quererse pintar como por decisión y por de cómo me veo, puedo ver yo, sino es de ahí partí, como de esta necesidad, o sea, su arte termina siendo una necesidad a esta soledad eterna en la que estaba y en la que estuvo toda su vida, muchos momentos de su vida. Entonces, sí, creo que eso, Pablo, ¿tú agregarías algo más? Sí, yo también, creo que la palabra no es vanidad. A ver, Frida finalmente era un personaje que estaba perfectamente consciente de lo que hablamos hace un momento, de que llamaba muchísimo la atención desde su maquillaje, su peinado, su vestimenta, etcétera. Y estamos hablando de un momento en la historia del arte, hablando puntualmente de eso, en el que en la pintura no se veían tantos retratos, y si se veían retratos, menos se iban a ver retratos de personas como Frida. Entonces, por supuesto, Frida estaba consciente de que su semblante, tal y como ella lo hacía, el labial y la uniceja y todo, iba a llamar la atención y a ser revolucionario pues por todo el mundo. Entonces, qué mejor que aprovecharlo y que todo. Entonces, además de todo, creo que refiriéndome a lo que hablaba Roberta en un principio del episodio, Frida finalmente es un personaje político, yo creo. Y reforzar su mexicanidad y todos estos rasgos que tal vez sean vistos como fuertes o algo, creo que más allá de vanidoso es un statement, ¿no? Es algo político. Sí, yo no veo a Frida también como muy, no sé cómo decirlo, como muy into herself. Todo lo que Frida hizo fue político y fue de alzar la voz y de aquí estoy, si te molesta, ni modo, entonces vamos a exagerarlo y llevarlo al extremo porque yo quiero hacer ruido. Y creo que, pues sí, o sea, viene mucho de por allá. Pero entiendo también por qué se puede interpretar como vanidad o como sí, obvio. Que hable mucho de ella, es normal. Y claro sí. que creo que hay claro, cierto y al final, parte de vanidad. Al final creo que es este contraste, el contraste de integrar elementos muy femeninos contra lo que ella hacía disruptivo y esta personalidad también. Además, su personalidad, como dice Jordi, era una representante de muchas causas. O sea, con su personalidad levantaba la voz al respecto de muchas cosas. La feminidad, la fuerza femenina, no nada más el ser o no femenina, sino su feminismo en los años 20, ¿no? O en los años 30, que eso era casi insólito. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que nos marcan una pauta, porque Frida Kahlo se sigue viendo vigente en el 2022, que es muy impresionante eso. Y para mí, ella es pues, un referente en todos los sentidos, porque levantó su voz, argumentó, y estando casada con un hombre macho como Diego Rivera, ella nunca se dejó, ¿me explico? Claro que se aprovechaban el uno al otro para exponenciarse el uno al otro, pero creo que ella lo hizo muy bien porque no se dejó opacar por el hombre que tenía al lado, sino que aprovechó las herramientas que él le proporcionó para ser una mujer cada vez más fuerte y más sólida en su mensaje. Incluso en la ropa, ¿no? Cuando él yo leí que él le sugiere que
explote más los trajes típicos y la ropa de Tehuana, y ella lo escucha y se fortalece por medio de la ropa también, ¿no? El color, por ejemplo. Roberta, yo quiero que hables tú en esta parte porque esta parte de la indumentaria y la política y la época sobre todo, creo que es súper importante. Pues esto que dices de Diego, 100%, o sea, se intensifica mucho por estas creencias de Diego. Pues recordemos, Diego era un comunista, pero hasta la pared de enfrente, y era ir en contra de todo lo que no fuera ultra mexicano, ¿no? Y de retomar, a final de cuentas, el representante número 1 de la cultura en ese momento, ¿no? El muralista más importante. Entonces, definitivamente él quería alzar todo lo mexicano, incluyendo la ropa de su mujer, ¿no? Aquí yo quiero profundizar en esta parte como para dar un poquito de contexto, porque estamos hablando de una época post-revolución mexicana, en la que el mexicano, todos los mexicanos estaban buscando esta parte de la identidad, ¿no? De qué es el auténtico mexicano. Entonces, justamente por esto que menciona Roberta, Diego ve todo lo que no es puramente mexicano como algo como el enemigo. Exacto. Entonces, para él, el usar esta indumentaria de Tehuana y todo es el promover esta equidad social, esta igualdad, imparcialidad, etcétera, ¿no? Claro, y la verdad es que yo sí siempre saco las garras nada más cuando escucho a Diego Rivera y lo meten a la oración para como, ay, porque Diego le dijo, yo me pongo psicópata. No, pero yo... No, y no por lo que tú dijiste, pero por si hay alguien que escuchando dice de que, entonces sí, Diego le dijo. Pero no. Creo que ella, eso es de lo que iba yo. Él le sugiere, y no por eso ella lo toma, sino que ella dice, esto a mí me da fuerza, a mí me representa. Yo soy la que tiene estas raíces, yo las voy a expresar a mi manera. No es algo que ella hace porque él dice, sino ella aprovecha la sugerencia, es a lo que yo me refiero. Y los dos eran comunistas, los dos compartían las mismas ideas. Las mismas. Exacto, por eso estuvieron juntos tanto tiempo y se hicieron cosas malas el uno al otro, pero estuvieron juntos porque los dos tenían las mismas ideas y esto les ayudaba como artistas, como todo. O sea, yo me atrevería a decir que la razón por la cual estuvieron Diego y Frida juntos fueron por sus posturas políticas. O sea, hay muchas razones, ¿verdad? Pero sus posturas políticas eran fuertísimas. O sea, como nadie en esa época, y que de verdad impresionante, y hasta ellos mismos decían, o sea, el saber que me apoyas en esto y apoyas las mismas causas y estamos luchando contra tener este México justo, esta equidad social, porque venimos de estos años espantosos, pues se mantuvieron juntos por eso. Entonces, claro que también bien importante, como menciona Pablo, fijarnos en el contexto en el que estamos cuando Frida y Diego viven, y por qué Frida se vestiría de esa manera también, y que las respuestas están en el contexto, ¿no? De querer buscar qué es lo que nos hace mexicanos, auténticos mexicanos. Y creo que justo como decía Pablo, es un punto de ruptura en la búsqueda de identidad, en el rechazo al europeo como lo máximo, como se había tenido hasta antes de la revolución. Como tú habías mencionado, aquí otra vez hacemos el link de la pintura de las dos Fridas, en donde podemos ver parte de su herencia europea, porque al final también Frida tiene toda esta herencia europea por parte de su papá, y vemos esos contrastes, ¿no? Como esta lucha entre lo que es, lo que quiere ser y lo que quiere representar. 100%. Y bueno, otra cosa que me gustaría mencionar es cómo podemos hablar de la personalidad de Frida y cómo esta personalidad se ve reflejada en su ropa, en su indumentaria, porque aquí imprime feminismo, como decíamos antes, comunismo, que es artista. Entonces, todo esto me gustaría que ustedes me platiquen cómo lo representa Frida por medio de su ropa. Pablo, ¿quieres empezar? Porque acaba de llegar la del fierro viejo, entonces yo no quiero empezar a hablar y que me interrumpa. Como a mí, que ya me interrumpió 100 veces. Clau, ¿me puedes repetir la pregunta? Dijiste que cómo tenía esta personalidad trazada a través de su vestimenta, ¿verdad?
Exactamente. Y cómo sus Ok. creencias políticas, su forma de pensar y todo lo representaba a través de la ropa también. Ok, pues sí, creo que es parte de lo que platicábamos ahorita, de cómo vaya, estamos hablando de una época de 1920, 30, como hablábamos, post-revolucionaria. Recién había sucedido el voto de la mujer, ya legal. La gente estaba volteando a ver al país, a México, porque era un país que recién se había revolucionado. Entonces, creo que Frida, no solo en su indumentaria, sino en su persona, es es una obra, o sea, es una representación perfecta de lo que se vivía en aquella época. El hecho de que usara vestidos largos con textiles tradicionales, con colores tradicionales, y que se cubriera hasta cierta parte, que nunca estuviera escotada, y el hecho de que su moda fuera, la ropa que ella usara fuera tan evolutiva, creo que habla mucho acerca de esa época, que es una época de exploración, ¿no? De descubrimiento, de encontrar qué es lo que nos hace auténticamente quienes somos. De hecho, algo que no mucha gente sabe es que Frida y Diego eran fanáticos de todas estas artesanías y estos artefactos prehispánicos y precolombinos. Y bueno, en la Casa Azul yo sé que vemos muchísimas de estas piezas, pero en realidad por este fanatismo y por esta obsesión es que abren hasta un museo, ¿no? Que es el Anahuacalli. Ujú. Pero creo que en general todo nos habla de esta parte. Frida creo que usó su indumentaria a su favor, como esta expresión de la que estamos hablando, ¿no? Probablemente también tenía que ver lo que decíamos de que arrastraba la pierna y que con estas faldas largas y textiles pesados, que son muy típicos de México, pues ocultaba perfectamente todo esto y le daba esta apariencia y esta personalidad fuerte por la que todo el mundo la conoce y por lo que probablemente se hizo famosa en primer lugar, ¿no, Roberta? Exacto. Y apenas iba a interrumpir tantito para decir que yo creo que y esto es algo que dije en la clase de Frida, que dice un crítico de arte, de que como lado artístico de Frida no se reduce nada más a su pintura. Su vida entera, o sea, y su manera de mostrarse es todo un performance, porque todo está ligado. Entonces, eso que dices, Pablo, de cómo utiliza, pues es como para darse a escuchar y para representar a su país. Eso es un performance, o sea, todo lo que Frida hace va más allá, siempre más allá de la pintura. Entonces, eso es lo que yo agregaría. Algo que me gusta también aquí es como Frida a través de los ojos de sus amigos. Como complementando todo esto, porque obviamente su círculo es muy importante. Y yo creo que para mí una de las Muy imágenes más, importante. sí, y para mí una de las imágenes más poderosas de Frida es los retratos que le hace Lola Álvarez Bravo, que aparte es de mujer artista a mujer artista, en donde Frida sale con este vestido negro, hasta tienen un toque surrealista las imágenes, pero es justamente, se nota la admiración con la que la retrata Lola en esas fotografías. Además, el círculo social de Diego y Frida era el más cotizado de la época, ¿no? Como que todo el mundo quería pertenecer, eran los más cool. Sí, No, hablemos de es María Félix, Dolores del Río, Pablo Picasso, o Tina sea, Modotti, Tina, Tina sí. Mordotti, sí. no, y aparte que, o sea, se rolaban a los amantes, o sea, Tina Modotti se acostaba con Diego, Tina se Modotti. acostaba con Frida, o sea, compartían a todos, comunistas, o sea, de partidos políticos. No, de verdad que estos güeyes o sea, su casa era donde tenías que estar. La tertulia máxima. y además de todo que en casa de Diego, arriba de casa de Diego y Frida, vivía la ex esposa de Diego. Entonces, era una visión y una mentalidad completamente comunista, digámoslo así, no sé ni cómo llamarle. No, es cañón, es que se me olvidó el nombre de esta novela de Elena Poniatowska, escribió una novela sobre la primera esposa de Diego, que también tuvo una vida muy interesante, pero justo eso decía, que siempre vivió a la sombra de Frida, entonces era como, la novela como que explora todos estos matices de esta mujer, que también es muy impresionante, pero al final no puede subir de la sombra de Frida, que es inmensa. Y que fueron terminadas siendo mejores amigas, o sea, mejores Sí. amigas, claro, sí. Y toda esta gente es la que genera la fridamanía,
y la obsesión del mundo entero por décadas y décadas de Frida Kahlo. No nada más esta gente y lo que se escribió acerca de ella, sino su arte y como todo lo que giraba en torno a ella, ¿no? Que me parece muy relevante y me gustaría que me cuenten ustedes cómo lo ven, ¿no? Este suceso y obsesión globalizada por Frida Kahlo. O sea, la razón de esta obsesión. Sí, la razón y su percepción acerca de. Pues mira, yo en la clase sí hay una parte donde pongo pues casi una formulita. No tiene mucha ciencia de por qué Frida es tan famosa. O sea, no hay mucho que buscarle, tan fácil como entender la vida que tuvo, que durante su vida fue muy famosa. O sea, y les pongo el ejemplo de que ahorita se muera Madonna y pero la gente se va a obsesionar con Madonna y digan, ay, ¿por qué? O sea, pues porque fue un ícono y porque se murió y porque se rodea todo este morbo y después descubres todas las tragedias que tuvo durante su vida, la gente se empieza a enamorar. Pasa el tiempo, después Salma Hayek sale y protagoniza esta película icónica, pasa tiempo, abren una parte nueva en la Casa Azul, descubren 1000 documentos, descubren muchísimos más artefactos, se empieza a hablar de eso y ¡boom! Fórmula perfecta, o sea, no es de pensarle muchísimo de que, ay, es que entonces tiene que ser esta gran artista. No, o sea, se crea todo este morbo alrededor, pero que nunca olvidemos que porque esté en todos lados y se haya convertido en este como casi símbolo kitsch en México y que esté en todas las tiendas, no hace menos su arte. Claro Y lo digo para la gente que también que escuche y todo, que también esta popularidad que se le ha dado a Frida es gracias a nosotros. Frida murió y se finí. Ella dejó su legado. O sea, ella no fue la que dijo, pónganme en todos lados y en todas las tiendas y en esta tacita de café y que si en las Cotex, o sea, en todos lados está la cara, ¿no? Pero no es culpa de Frida y de verdad a veces sí duele ver cómo la linchan tan duro, linchan su trabajo tan duro porque está en todos lados. Peras y manzanas, no tienen nada que ver. Y también no comparemos a Frida con otras artistas mujeres, porque no tienen nada que ver. Frida es una cosa y otras son otras. O sea, para alzar el nombre de una mujer haciendo menos a Frida, no hace sentido. No, y así como tú dijiste ahorita, enérgicamente, no hagan menos a Frida por estar en todos lados. Yo siempre digo, con ese mismo ímpetu, como de, atrévanse a conocer un poquito más allá de su obra pictórica. Lean a Frida, que es cañona. Claro. Lean a Frida, lean lo que se ha escrito de Frida, lo que decía Jordi, ¿no? Leer a través de los ojos de alguien más quién era Frida. Y algo muy importante, que hiciste una comparación Madonna-Frida en un segundo de lo que dijiste, Roberta, y creo que hay una diferencia bien grande. Frida ha trascendido su persona, su arte, su legado, su huella, como queramos decirle, ha trascendido muchísimas décadas que no había redes sociales, que tardábamos muchísimo tiempo en comunicar una cosa de un lado a otro. Ahorita este podcast lo puede estar oyendo alguien en India, ¿no? Claro. Digo, en español, pero a lo que voy es que esto, o sea, Madonna tendría esa fórmula, pero con redes sociales. Frida tenía esto, o sea, ella trascendió los mares sin comunicación eficaz, ¿no? Que se me hace todavía mucho más relevante. Aquí yo algo que quiero agregar, que de hecho también lo tocamos en la masterclass de Frida Kahlo, de Hablemos Arte, es que es bien importante darnos cuenta de cómo quizá durante su época Frida siempre fue la esposa de Diego Rivera, que fue una de las cosas que más impulsó su carrera artística, y creo que hoy es al revés. O sea, hoy Diego Rivera pasa completamente a segundo plano y ¿Diego es Rivera Frida quién? y Diego. Exactamente. Diego Rivera. Ay, ¿tú, el que aparece en la frente de Frida? Sí, claro, sí, ya. Pero también creo que es bien importante decir que toda esta, vaya, volviendo a esto de la fridamanía de la que platicábamos, creo que esta fridamanía se debe muchísimo a esta parte de la romantización de su historia que pasa con la de todos los artistas, pero en este caso en particular es imposible separar la vida e historia de Frida Kahlo de su obra. Claro. Porque tanto su vida es su obra, como su obra es su vida, ¿no? Entonces, totalmente.
Y es lo que No se decíamos puede. hace ratito, que, o sea, cuando tocábamos el tema de la vanidad, pues ella a través de su obra expresó muchísimas cosas que solo, o sea, que estaba ella y su alma y su lienzo para expresarse, que eso también está bien padre, porque es una circunstancia distinta a la de cualquier otro artista o cualquier otra artista Sí, que esté en boca de Sí, todos, ¿no? exacto. sí. Y bueno, ya, o sea, para Ah, sí, tocar el pues. último punto que es la moda, la inspiración y los diseñadores, hay un ejemplo que cuando yo doy clase siempre lo pongo muy claro, que es como sobre cómo hacer una conceptualización interesante y una que no es conceptualización correcta. Hay diseñadores de moda que han llevado la imagen de Frida a únicamente un vestido floreado y una flor en la cabeza. Hay otros que han sabido entender a Frida y la han hecho suya para presentar algo mucho más interesante, como es el caso de Givenchy en Spring Summer 2010 de alta costura. Hicieron unos vestidos que si tú los ves encaje negro, encajes blancos, que probablemente no te llevan a Frida Kahlo en primer lugar, pero fue una conceptualización de la columna rota de Frida, de todos los corsets que tuvo que usar a lo largo de su vida, y lo llevó a estas telas muy suaves, pero hablando desde esta parte del dolor de la vida de Frida. Y cuando empiezas a hacer esta lectura de la vida de Frida representada en un vestido, a mí me explota la cabeza. O sea, me parece de las colecciones más bonitas que hay. Pablo. Sí, vas. Ya no supe quién iba a hablar. Yo estoy súper de acuerdo. La verdad, Jordi, es que yo ahí apenas te iba a decir, di nombres, porque al principio dijiste que hay unos que lo han hecho Hay bien y unos, otros no sí, yo tanto. también así que, a ver, si vas a dar el chisme, dalo Di completo. nombres, Entonces, exacto. Porque la verdad es que a mí, de las colecciones que conozco que se han hecho inspiradas en Frida, que de hecho platicamos un poquito de ellas antes, tú y yo, Jordi, la verdad es que creo que no se le ha hecho justicia. Creo que todas, o la mayoría, porque no se vale generalizar, son muy obvias, casi siempre caen en lo fácil, como en lo mexicano, en estos textiles y acabados más artesanales, que pues terminan viéndose más como este look bohemio setentero que Sí. la auténtica Frida Kahlo, ¿no? Entonces, a mí yo sí tengo que decir que me gustaría ver como lo que platicas ahorita de esta colección de Givenchy, como un poquito más profundizado en la historia de Frida, ver ese dolor del que ella tanto expresa. Yo quiero ver sangre, yo quiero ver, o sea, Yo no drama y todo. entiendo y tal vez es falta de conocimiento, pero ¿por qué Givenchy haría una colección de Frida? O sea, ¿por Porque qué? uno de los grandes fans de Frida Kahlo en la historia de la moda es Riccardo Tisci. Y él lo hizo como un homenaje a Frida, no como una apropiación cultural. Y creo que eso es lo que dice Jordi de esta colección, que no se fue a la parte cultural, sino a la parte como del dolor porque él tiene un conocimiento de ella mucho más profundo y no nada más como esta representación globalizada que todos conocen de Frida Kahlo. Apenas iba a tocar el tema de Jean-Paul Gaultier porque ese es uno de los nombres que para mí no funcionaron. Aunque le aplaudieron mucho en su momento, para mí, o sea, yo enemigo de esa colección en particular. Y George, ¿tú qué ibas a decir? No, que estoy de acuerdo con ustedes en que casi nadie le ha hecho justicia, pero solo quería dejar sobre la mesa a Givenchy como uno de los mejores casos. Sí, Pero a ver, Pablo, porque dices que este de Gautier no. Gaultier lo que hizo, bueno, yo cuando lo entrevisté hace mucho y le pregunté por qué tenía como este amor por México y Frida Kahlo, porque él estuvo aquí en México cuando vino a México Diseña, ya había venido alguna otra vez y me dijo, es que yo estoy obsesionado con Frida Kahlo desde hace muchísimos años, desde que empecé a ser diseñador. Y algo que creo que es importante remarcar aquí es que Jean-Paul Gaultier siempre toca sus referencias desde la parte más kitsch. Y es por eso que él, igual y no te gusta, lo puedo entender, pero es que ese es como su estética, como esta estética kitsch y súper obvia de ciertas cosas, pero representaba a su manera, que lo hizo con muchísimo respeto, porque, bueno, tal vez yo si no lo hubiera hablado con él no lo sabría, pero lo hizo con muchísimo respeto porque es también para él un ícono de moda mundial, no nada más mexicana, sino para él Frida Kahlo es del mundo, no de México, ¿no? Y creo que eso, pues, tiene cierta influencia en cómo la representa. Claro que
entiendo que la parte más kitsch es la que a nosotros mexicanos no necesariamente es la que más nos gusta. Creo que lo que pasa, a ver, yo soy fan de Jean Paul Gaultier, pues es uno de los tres grandes, junto con Galeano y, perdón, pero es uno de los tres grandes de hoy que creo que es de los que más puede representar, y justo aprovechando esta parte de lo quiche. Sin embargo, yo no voy a decir que fue una colección horrible, porque la verdad es que me encantó, pero pasa por el contexto y la situación que creo que terminó viéndose un poquito como exoticismo, ¿no? Como no apropiación, pero sí aprovechar estos elementos muy típicos mexicanos que sabía que iban a llamar la atención y que terminaron tal vez leyéndose de otra manera. Yo no dudo que lo haya hecho desde un lugar de respeto y amor y fanatismo y todo, como el que creo que todos aquí tenemos por Frida y por Gaultier en realidad. Creo que simplemente el resultado, vaya, a mi parecer, no sé, creo que se fue un poquito más allá. Ahora, estamos hablando de hace 20 años. Entonces, lo que hayan hecho, la verdad, yo se lo perdono completamente, porque ahorita es un contexto completamente distinto en el que ya hablamos de apropiación cultural y exoticismo y no sé qué, pero antes esto no era un tema sobre la mesa. La verdad es que, y tal vez, o sea, no me gusta dar mi opinión en esto porque creo que me falta muchísimo conocimiento todavía, pero hacer cosas con la historia de cualquier artista, en cuanto a sus tragedias y traerlo, ya sea como vi el Gaultier que le puso el corset de la columna rota. También es que el corset es un icono de Jean No, Paul. claro, pero eso fue por la tragedia y la profunda tristeza en la que estuvo. O sea, no sé, se me hace un tema sumamente delicado, como también de Van Gogh y su enfermedad mental, y que lo tratan de, sí, ahí vamos a alzar su historia y poner y hacer, pero es algo muy delicado. O sea, a mí no me gustaría que después de haber vivido esa profunda depresión durante toda mi vida, algo que me impidió caminar, tener una vida normal, que sufrí, que, o sea, la razón de mi existir fue todo esto, y del dolor, o sea, de verdad insoportable que describe, y se traduzca como a una, o sea, a la moda tal cual eso, no sé qué, o sea, cuál es la opinión aquí. Te digo, tal vez me falta mucho conocimiento sobre el tema, pero se me hacen como temas sumamente delicados. Claro que entiendo, estamos en otros contextos, ¿verdad? No voy a juzgar con los mismos ojos del día de hoy lo que se hizo hace 20 años. Sí, que yo creo que eso es súper importante y que también lo convierte en muy interesante en ver qué es lo que va a seguir. O sea, ¿qué va a venir después? Ahorita que tenemos una nueva lectura de las cosas, que todo se hace con nuevos matices que antes no se tomaron en cuenta y que tal vez, como dice Pablo, ¿no? En su momento veas la colección y había algunos focos rojos que pasábamos por alto, que no solo con la de Gaultier, con otros más, ¿no? Que creo que sí, decíamos, hay como las de Naomi Khan, que es un ver Frida de una cosa, eso sí es el exotismo tal cual, el exotismo por el exotismo, pero no hay, ajá. Y creo que lo interesante viene en lo que vamos a ver después, porque estamos seguros que Frida Kahlo va a seguir inspirando, nuevos matices, van a reinterpretarla. Y claro que coincido con Pablo que esto de lo que estamos hablando pasó hace muchos años, ¿no? No es algo que pasó ayer, o sea, pasó hace 10, 20, 15 años. Y todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo de apropiación cultural y todas las cosas, y el respeto a la vida ajena, porque no nada más es la apropiación cultural, también es, como decías tú, respetar el dolor de esta mujer que no porque, o sea, ¿por qué estás convirtiendo su sufrimiento en moda? Pues no está Sí. chido. Sí, Aunque para ti tu pieza principal sea los bustiers, pues esto es un dolor que está representando desde por un lado más sexy o más sensual, que para ella seguro era infame vivirlo, ¿no? claro. Entonces, creo que la moda se ha vuelto y ha tenido que volverse más respetuosa desde la inspiración, porque la inspiración de pronto se puede volver una agresión o Exacto. exoticismo hacia una cultura o hacia una persona en particular. Pero bueno, creo que Frida Kahlo sí ha sido, para mí, y Sí. yo creo que para todos ustedes, los aquí presentes, un ícono mexicano que ha trascendido
años, fronteras y que todos en algún momento hemos tenido como a Frida como referencia en nuestro día a día en la vida, ¿no? Y que no por nada, Roberta, me ayudas a confirmar este dato, pero es la pintora latinoamericana mejor vendida de todas. Sí, se acaba de convertir en sí. Wow. Superó a Diego, justamente. No había profundizado tanto en eso, en que sí, muchos retoman el corset, pero es retomar una parte dolorosa de la persona. Y aunque Frida tenía mucho esta parte de ella decorar sus propios corsets, de darles la vuelta, es el clásico, no es lo mismo cuando lo haces tú porque tú lo estás viviendo, a que venga alguien desde afuera. Exactamente. Pero sí. Pero bueno, llegamos qué padre esta plática. Llegamos al final de este capítulo. Me gustaría que Roberta y Pablo nos digan cada uno qué sintieron de platicar con nosotros aquí en Hablemos de Moda. Me encantó. Me encantó tener este espacio y se los agradezco infinitamente porque hablar de Frida para mí es de las cosas que más me apasionan, más sentimental me ponen y yo puedo seguir hablando de muchísimos temas respecto a Frida. A mí investigar y profundizar en su historia ha sido de las cosas más maravillosas de mi carrera. Encuentro tanto en Frida y no solamente en su manera de vestir, no solamente en como la manera en que se proyectaba hacia el mundo, pero en su trabajo y en su historia, que a pesar de que no muchos podemos, o sea, vivimos ese dolor físico, creo que podemos agarrar su dolor y hacerlo nuestro con nuestra historia. Entonces siento que Frida Kahlo es una artista sumamente personal, sumamente política y nos podemos llevar mucho de ella. Para las personas obviamente que les molesta Frida, su trabajo y todo, porque la ven en todos lados, también cambiemos el foco de atención de Frida es la entrada para muchos para aprender arte y para acercarse al arte. Todo mundo conoce a Frida, eso es maravilloso, porque hay tanta gente que se siente ajena a este mundo y gracias a artistas como Frida, que sí, el ojo público las ha súper romantizado y lo que sea, y las han puesto en todos lados, pero gracias a ella el mundo del arte fue muchísimo más abierto para muchas personas. Entonces, tal vez ahí es como debemos de cambiar esta narrativa, esta discusión y poder alzar muchos más nombres de mujeres y de artistas y de diseñadoras, de todo. Ay, no, yo puedo seguir hablando de esto, pero bueno, ya callé. Para, ahora le va Pablo. Pues nada, yo la verdad estoy súper contento, súper emocionado. Igual creo que desde que profundizamos en la vida y obra de Frida, pues Roberta y yo nos enamoramos, probablemente Roberta más, Roberta está obsesionada, pero completamente, creo que Frida es uno de los íconos mexicanos más importantes que tenemos, y si no es que el más, me atrevería a decir, es epítome de nuestra mexicanidad y creo que es un ejemplo perfecto, vaya, volviendo al tema principal del episodio, de cómo nuestra manera de vestir, nuestra imagen, nuestro personaje puede causar tanto, hacer como un wrap-up, o sea, ser tan integral y esencial y elemental para absolutamente todo lo que hacemos y la manera en la que la gente nos voltea a ver. Porque yo estoy seguro de que gracias a esta imagen, vestimenta, maquillaje, peinado, etcétera, la vida y obra de Frida es tan conocida como lo es hoy. Pues gracias a los dos por estar acá, por ser parte de Hablemos de Moda, el podcast este martes, y pues gracias a los que nos escucharon. George, muchas gracias siempre y hasta el próximo Muchas gracias. martes. Esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Bye. Gracias. Hablemos de Moda, un podcast de Grupo Expansión.